Muy buenas noches. La Cuaresma sigue avanzando paso a paso, casi sin que nos demos cuenta. Los días se van acortando en el calendario. Cada jornada que pasa nos acerca un poco más a ese momento que Andalucía guarda con tanto cariño durante todo el año. Hoy, cuando abrimos de nuevo las puertas de Andalucía en Cuaresma, ya podemos decirlo en voz alta. Quedan poco más de 3 semanas, apenas 24 días para que llegue el Domingo de Ramos, 24 días para que Las Palmas vuelvan a levantarse al cielo, para que las calles se llenen de vida y para que miles de hogares andaluces vuelvan a sentir ese cosquilleo que anuncia que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Y mientras ese día llega, la Cuaresma sigue haciendo su trabajo silencioso. En los templos, donde ya se oyen los primeros ensayos de marchas, en los barrios, donde las hermandades empiezan a preparar sus cultos, en las casas, donde alguien saca del armario una medalla, una túnica o simplemente un recuerdo. Porque Andalucía en Cuaresma también quiere estar ahí, en ese momento íntimo que muchas veces no se ve, pero que forma parte de lo que somos. Queremos entrar en sus casas con respeto, sentarnos un rato con ustedes en el salón, acompañarles mientras suena una marcha, mientras se habla de una cofradía, mientras alguien recuerda una estación de penitencia que nunca se olvida. Este programa nace precisamente de eso, de la emoción que despiertan nuestras tradiciones, de la fe que camina por nuestras calles y de los sentimientos que se transmiten de generación en generación. Porque la Semana Santa no empieza cuando suena la primera campana del Domingo de Ramos, empieza mucho antes, en días como estos, cuando el alma se va preparando poco a poco. Así que gracias por abrirnos las puertas de su casa una semana más, gracias por dejarnos compartir este tiempo tan especial. Comienza Andalucía en Cuaresma. Esta semana vamos a comenzar en Córdoba, en el oficio de las flores en Semana Santa. Rafael Barón nos va a hablar sobre la importancia de los exornos florales, tanto en los altares de cultos como en los pasos procesionales. Muy buena. ¿Qué pasa? Adelante, a casa. Estamos con Rafael Barón, reconocido florista de nuestra Semana Santa. Rafael, muchas gracias por recibirnos en tu Que casa. va, hombre, encantado. Bueno, cuéntame, ¿de dónde viene pues este arte floral en tu caso? Bueno, yo la verdad que con 16 años tenía una inquietud por el tema de las plantas, sobre todo. Yo empecé con el tema de las plantas, los bonsái, y entré a colaborar en una floristería ya extinta, que es Floricultura Andaluza, que estaba allí en Carlos III, y al poco tiempo entré en la Hermandad de la Merced, y como yo tenía esa vinculación con el tema de las plantas y las flores, pues empecé a arrimarme a Enrique Pino, a Rafa Doctor, que eran los que en aquella época montaban el paso del Señor de Coronación y de la Merced, y ahí empecé a aprender un poquito del arte cofrade, y luego ya poco a poco pues he estado, bueno, como todos, pues hemos bebido del arte de Sevilla, hemos aprendido de muchas cosas, y pues muchos años pues trabajando pues en la Hermandad de Fátima, en la Hermandad del Carmen, y luego pues hace ya unos 10 años pues montamos ya una floristería como tal, y a partir de entonces pues claro, han empezado a llamarnos cofradías, y la verdad que estamos prácticamente especializados en eventos, en grandes bodas y en hermandades y cofradías, y
algunos, bueno, pues iglesias también que nos piden parroquias para decorar para distintas festividades litúrgicas que tienen y bueno, aprendiendo todos los días, un poco buscando nuevas tendencias y aprendiendo de que hoy en día gracias a los transportes y a que se cultivan plantas de muchos sitios, pues podemos diseñar cosas que hace 20 años eran básicamente imposibles porque no teníamos el material ni la estructura, ¿no?, para poder hacerlo. Una gran trayectoria que has desgranado de décadas y de unos cuantos años. Imagino que lo que se pedía entonces ahora ha cambiado. Hay muchas tendencias, muchas modas y las hermandades y pues todos los ámbitos y los sectores que te solicitan, imagino pues que han evolucionado, ¿no? Claro, mira, es un poco viene al caso porque este fin de semana se ha celebrado varios besapiés de los que yo he tenido el gusto de colocar la flor y uno de ellos ha sido de mi hermandad, la hermandad de la Merced, el besapié a Jesús Humilde en su coronación de espinas. Y la hermandad está haciendo un buen trabajo de labor de archivística y de hemeroteca y han sacado una fotografía pues del año creo que 92 me parece que es. Y claro, ve el esorno floral con respecto al que yo le he elaborado para este besapié y es totalmente distinto. Aquella época eran unos clavelitos con un poquito de verde y poco más, porque es que ni las cofradías tenían economía para más, ni tampoco podías encontrar mucha variedad para poder trabajar, dependiendo de las épocas del año, ¿no? Hoy en día no, hoy en día eso se ha salvado, gracias a que el esorno floral en general, tanto civil como religioso, está llegando a unas cotas de sofisticación grandísimas, pues los cultivadores, las empresas distribuidoras, pues nos traen pues plantas de medio mundo, ¿no? Entonces hoy en día en 4 o 5 días puedes tener aquí plantas que vienen de Ecuador, del Líbano, de Kenia, de Holanda. Entonces claro, eso antiguamente era impensable porque no había demanda tampoco. Entonces, claro, los estilos han ido evolucionando también respecto a las facilidades que hemos tenido para encontrar flor. Es verdad que de hace una década o cosas así, ya se están haciendo cosas que en algunos casos yo las veo un poco estrambóticas, ¿no? Porque ya rizar el rizo, innovar, y en las cofradías no debemos de olvidar que somos entidades centenarias, ¿no? Que esto no se hizo para unos días, sino para la eternidad, ¿no? Entonces hay tradiciones, hay estilos que yo veo muy bien que se conserven. Incluso en algunas cofradías yo sé que no les gusta ese estilo o no les parece lo mejor, pero como es su estilo y es lo que le identifica, pues lo mantienen, que también eso es una labor, ¿no? Entonces en el esorno floral, pues verdad que se ha evolucionado muchísimo, pero luego también hay cofradías pues que conservan su sello, conservan su estilo y de ahí no lo mueven, ¿no? Es un tipo de flor, una forma de ponerla y también eso es interesante y nosotros los floristas pues nos debemos de adaptar a lo que mandan las priostías, ¿no? O los mayordomos, ¿no? Que son los que al final le dan ese empaque a la imagen visible de la cofradía. En Granada, la Semana Santa del año 2026 va a presentar numerosos estrenos. Entre ellos destacan los nuevos pasos de las cofradías de Estudiantes o Paciencia, pero sobre todo las nuevas imágenes del paso del misterio de Jesús de la Sentencia. Han salido de la gubia del artista malagueño Israel Cornejo y acaban de ser presentadas. Nos la enseña nuestro compañero Fernando Argüelles. Uno de los estrenos más destacados de la Semana Santa de Andalucía de este año 2026 lo encontramos en Granada. Viene de la mano de un artista malagueño como es Israel Cornejo y de una de las cofradías más queridas de la ciudad de la Alhambra. Hablamos de la Hermandad de las Maravillas, que en este próximo Domingo de Ramos va a estrenar por completo, salvo la figura del Cristo, el resto de las imágenes de su paso de misterio. El último Domingo de Ramos la vimos así.
Así salía la Hermandad de la Sentencia el último domingo de Ramos y así va a salir porque detrás nuestra están las imágenes que Israel Cornejo ha realizado para, como decíamos, una de las hermandades más queridas de la Semana Santa de Granada. Mari Carmen Capilla, me alegro mucho de verte. Igualmente. Hermana mayor de la Cofradía de Sentencia y Maravillas, y hoy feliz porque por fin, después de muchos años de trabajo, están aquí en la iglesia de San Pedro ya las nuevas imágenes para vuestro paso de misterio. Sí. ¿Cómo surge la idea de renovar un paso de misterio para una imagen como la de Jesús de la Sentencia, que es toda una joya de la imaginería andaluza? Pues verás, primero porque las imágenes ya estaban muy deterioradas y segundo porque queríamos que tuviera unas imágenes más elegantes, digamos, más finas, más que acompañaran al Cristo. Y entonces pues se pensó en hacer este proyecto. Este proyecto nos ha llevado 8 años porque nos pilló 2 años de pandemia, que ahí tuvimos que cortar, y después los años siguientes, pues primero fue un problema por las maderas que queríamos usar para o sea, nosotros no, el imaginero lo que quería usar, las maderas que querían, decía que no venían, que no estaban, que bueno, que hubo ahí un retrasillo por eso, y luego que queríamos estrenar el paso con todas las figuras. No Todas. un año una, otro año otra, sino todas en porque no, queríamos que cuando se estrenara estuvieran todas el conjunto, todo entero. Y entonces pues ya está, ha sido unos años de ir, de venir, de esto, del otro, de cambiar, hasta que la habéis visto se ha visto ya hecha. Sí. Pero para cualquier hermandad hacer un proyecto de este tipo, porque estamos hablando son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imágenes, es un proyecto económico de mucha envergadura, Sí. Es un proyecto de cambio de imagen de mucha Exactamente. envergadura y hay que ser valientes. Pues sí, nosotros siempre hemos sido valientes, porque cuando hicimos el manto de la Virgen, se hizo el manto y la saya, y fue también de envergadura lo que ahí se empeñó mucho dinero y mucho tiempo también. Y las figuras, pues claro, cada vez van subiendo más las cosas y cada vez empiezas con un presupuesto y luego pues por cosas pues van siempre subiendo un poquito, ¿no? Pero que bueno, que lo estamos afrontando muy bien, con mucho trabajo entero de la hermandad, de la Junta de Gobierno, que es extraordinaria, y de todas las personas que están por fuera, que trabajan para la Junta de Gobierno, porque esto ha tenido una comisión. Entonces nombramos a una persona de la hermandad y gente de la Junta y gente que no estaba en la Junta, para hacer seguimiento, para tener que ir a Vélez Málaga, para cuando se tenían que comprar, o sea, buscar la ropa, buscar quien hiciera la ropa, todo eso ha sido parte de la hermandad y del trabajo de la comisión. Soy una hermandad más con suerte, tenéis un Cristo que es una auténtica obra Pues de arte, una Virgen que es una joya, Sí, y además un recorrido por los pies de la Alhambra, por esa carrera del Darro, que yo, Mari Carmen, estoy deseando ver allí ya el misterio avanzando el Domingo de Ramos. Pues yo más. Yo más porque, claro, ahora están aquí, pero luego hemos tenido que hacer una reestructuración, poner el suelo nuevo del paso, las columnas que vendrán en los años sucesivos tienen que estar también, o sea, las hemos arreglado. Claro, se reestructura ya todo para que esto entre al misterio. dentro. Y entonces, pues lo que queremos ya, estamos locos por ver la figura dentro, o sea, arriba en el paso. Pues si te parece, vamos a ver imágenes de estas nuevas figuras, de estas nuevas imágenes de los romanos, de Barrabás, de Caifás, de Pilato. Luego vamos a conocer más detalles de ellas, porque es, como decíamos, el gran estreno de la Semana Santa de Andalucía. Nos vamos ahora hasta Málaga para visitar el taller del imaginero Juan José Postigo en la localidad malagueña de Álora. De su taller han salido numerosas tallas, así como esculturas y cartelería, manteniendo vivo el arte sacro con un sello muy personal. Nos encontramos en Álora, en el taller de Juan Postigo, para traeros hasta vuestros hogares pues todo el trabajo que desde esta ciudad vecina realiza también este joven escultor. Muy buenas, Juan. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer que nos recibas en tu casa y en tu taller. El placer es mío, sabes que tenéis las puertas abiertas cuando haga falta y encantado de verte. Pues Juan, cuéntanos un poco, porque hablamos de que tienes tan solo 27 años y ya hay una larga trayectoria a tus espaldas. Coméntanos un poquito.
Pues sí, bueno, 27 años recién cumplidos, ¿no? El último día de enero. Y pues presumo de tener varios trabajos, ¿no? En la calle, tanto monumentos como obras religiosas. Hablamos de que tienes una gran trayectoria a tus espaldas porque es que también empezaste muy joven. Sí, yo terminé la ESO aquí en Álora, ¿no? En el Instituto de las Flores, y ya pues me decidí directamente a meterme en la Escuela de Arte de San Telmo. Que aquello... Se han instruido también otros grandes escultores como por ejemplo Juan Vega. Exacto, como Juan Vega, Ruiz Monte, ¿no? Nuestros grandes malagueños, ¿no? Y pues nada, pues yo empecé a muy corta edad, ¿no? Yo era el más pequeño de mi clase y pues trabajando, formándome. He tenido unos profesores que valen oro, nunca mejor dicho, de los que los llevo en el corazón y la verdad pues muy contento de haber sido un artista más, ¿no? De que ha salido del semillero de San Telmo. Además te has instruido en diversas prácticas porque hablamos de ti, tu firma es escultor imaginero, pero también has hecho otras diversas labores en las que te has profesionalizado, como por ejemplo el dorado, ¿no? Sí, claro, yo realicé un grado medio en la Escuela de Arte, ¿no? de talla artística en madera, y después pues decidí hacer el grado superior, ¿no? Que era dorado, plateado, policromía y restauración, o sea que no era poco. De las manos de Capilla López de Villalta, una gran profesora a la que admiro mucho, y pues allí pues empecé a dorar, a platear, pues todo el tema de la policromía, los pigmentos y cosas muy que se utilizan en nuestros talleres a día de hoy. La nobleza, ¿no? De ese arte de trabajar hasta con cosas tan delicadas como ese pan de oro, por ejemplo, u otras herramientas que luego más adelante profundizaremos en ella. No es lo único a lo que te has dedicado también en la imaginería, en tu trayectoria hay también algunas otras cosas. Sí, yo ya te digo, empecé a estudiar, me salió un trabajo de escultor en una empresa y pues tuve 3 añillos allí trabajando y he podido hacer pues réplicas de los clásicos griegos, la Venus de Milo, y ahí fue donde empecé pues a echarme a la calle, ¿no? A la misma hora que iba modelando y estudiando, y pues obras mías en Alemania, hay un complejo de lujo muy bonito con una esfinge, Francia, París, la verdad que muy contento, ¿no? Pese a esa corta edad vemos que tus obras además han viajado también incluso fuera de España. Y a día de hoy, si nos centramos a la figura del escultor imaginero Juan Postigo, ¿de qué tipo de arte podemos hablar? ¿Cuáles son tus inspiraciones? Porque hablamos también de un arte y una imaginería, un tipo de imaginería muy concreta. Sí, a ver, dentro de lo que es la imaginería, hombre, soy escultor, imaginero, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago. Mi tipo de escultura tira más a una escultura neomalagueña, quiero yo llamarla. Neomalagueña, me encanta el término. Vale, sí, me gusta de beber mucho de Málaga y de Granada, ¿no? De nuestros escultores que nos dejaron ese legado y que dejaron una reseña y una forma de realizar sus imágenes un tanto especiales. Un barroco diferente al barroco hispalense, por ejemplo. Sí, no tiene nada que ver con las imágenes de Sevilla, ¿no? Las sevillanas y tal. Y yo bebo pues, de esos escultores como Pedro de Mena, Antonio del Castillo, Fernando Ortiz, pues los Mora en Granada. En Sevilla esta semana nos desplazamos al taller de Lourdes Hernández, una de las escultoras más prolíficas actualmente en el panorama hispalense. Con más de 30 años en el sector del arte sacro, desarrolla su vida en el barrio de Triana, al que se siente muy ligada. Su estilo tan característico le ha abierto infinidad de puertas, no solo en Sevilla, también en otros puntos de Andalucía como Jódar o incluso España, como su misterio para la oración en el Huerto de Valencia. Mi trayectoria o mis comienzos han sido como los de cualquier otro compañero
con inquietudes artísticas, ¿no? Te mueve, te gusta el arte, te gusta la Semana Santa, empiezas pintando, empiezas con herramientas o materiales que tienes más a la mano, ¿no? En este caso pues yo era las pastillas de barro, estas que te vendían en las papelerías, la pasta de papel, haciendo tus figuritas pequeñitas en casa. Los primeros pinitos que haces ya después de ahí, derivas un poco. Yo no hice bachillerato artístico, eso me cogió a mi tarde. Yo hice el bachillerato por ciencias puras, pero sí es verdad que me metí en una academia de pintura y ya de ahí pues se me planteó ya el tema de estudiar Bellas Artes de una manera un poco más seria, o sea, más seria, ¿no? De dedicarte, porque mi vía era, o mi pensamiento era estudiar química. Y bueno, al meterme en esta academia pues me plantearon los profesores que valía para ello y que si no me lo había planteado nunca, dije que sí y que bueno, que lo intentara, porque en aquel momento existía todavía lo que era el examen de acceso a la Facultad de Bellas Artes. Hice el examen y yo vi que aprobé a la primera, digo, creo que esto es el destino que me está diciendo que aparque la química y me vaya a las Bellas Artes, ¿no? Y esa fue mi entrada, digamos, seria al mundo del arte. Evidentemente cuando entré en la facultad empecé las primeras clases y toqué el mundo de la escultura como debe de ser. Me di cuenta que ahí era donde yo me movía a gusto, donde yo me sentía cómoda, donde yo era capaz de dominar los planos y evidentemente me enamoré de la escultura y mi enfoque, que era la imaginería o era lo que a mí me gustaba, pues al entrar en la escultura lo vi claro. Y luego la parte, digamos, más concreta, pues entré con Navarro Arteaga en su taller, que por aquel entonces lo tenía justo debajo de mi casa, pasaba todos los días por la ventana de su taller y un día ya me atreví y le dije, mira, oye, me gustaría poder estar de aprendiz, estuve con él y esa fue la rueda. A partir ya de ahí, pues hasta hoy. Bueno, a la Lourdes Hernández de hoy la veo con 35 años más y eso, quiera que no, pues te da un bagaje, te da un aplomo, te da un control quizás sobre lo que es tu trabajo o tu día a día, muy diferente a cuando comienzas, ¿no? La Semana Santa está en auge y evidentemente en el momento en el que está en auge, los artistas que vivimos de ellos tenemos trabajo, tenemos demanda de trabajo. En cuanto hay demanda de trabajo, también surge la posibilidad de que haya más números de gente trabajando profesionalmente de ello, con lo cual la variedad de profesionales también es mayor, ¿no? Y aparte hay que apuntar que la jornada nueva que está saliendo con mucha formación, con mucha preparación y con mucho gusto. Yo siempre tengo en mente que las personas que empiezan en este trabajo entran con mucho potencial y con mucha ilusión, pero con mucha fragilidad, ¿no? Fragilidad a la hora de enfrentarse a un mercado y fragilidad a la hora de enfrentarse a un público, porque el público es crítico y las críticas muchas veces son duras y dolorosas. Entonces, en esos momentos de máxima ilusión, uno no está a lo mejor lo suficientemente preparado o con el callo hecho para aguantar esa presión, ¿no? La tradición no se puede perder, porque la tradición a la hora de la elaboración le da un punto de humanidad que con otros factores se pierde, con una industrialización, vamos a decirlo así, se pierde. Pero eso no significa que le demos la espalda a una serie de técnicas o de herramientas que pueden ayudar en la producción de la escultura, ¿no? Es muy importante ser buen profesional, no solamente en la calidad que des, sino en cumplir con las pautas, con las hermandades, ¿no? O con los clientes. Hay que ser consciente de que cuando una hermandad está esperando un evento importante y es la entrega a lo mejor de un paso de misterio, vamos a ponerlo así, no solamente son 15 personas de una junta de gobierno. En casos de hermandades potentes puede haber miles de hermanos detrás, ¿no? Entonces hay que cumplir.
Linares es tierra de artistas, pero pocos reúnen en sus manos tantas disciplinas como nuestro siguiente protagonista, Francisco Javier López Sanz. Su vida es un pentagrama constante donde fluyen la composición, la dirección de banda y el piano, pero su talento no se queda solo en el oído, sino que llega a la vista a través de su faceta como imaginero. Nuestro compañero Antonio Robles ha visitado su taller para descubrir cómo se funden la música y la escultura en el corazón de nuestra Semana Santa. Vamos a conocerlo. Andalucía es cuna de artistas. Un claro ejemplo es nuestro invitado hoy en Andalucía en Cuaresma. Pianista de formación, director de banda, actualmente dirige la banda de cornetas y tambores Rosario de Linares, compositor y también imaginero. Ha construido una carrera en la que la música y la escultura dialogan constantemente. Hoy estamos en su taller, una de las actividades que a lo largo del día realiza Francisco Javier López Sanz. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Perdona la intromisión en este santuario tuyo del arte. Y bienvenido a Andalucía en Cuaresma. Muchas gracias. Por aquello del huevo y la gallina, en tu faceta artística, tus facetas artísticas, ¿qué fue primero? Las dos cosas a la vez. Son dos mundos muy paralelos y desde chico siempre me ha gustado tanto el dibujo, la música. Se puede decir que las dos surgieron o nacieron a la vez. Música, escultura son artes, evidentemente. Artista, que lo eres, te consideras artista, lógicamente, bueno, porque para hacer lo que haces, no artista con letra minúscula, artista con letras muy grandes, muy grandes. ¿Cómo se compagina todo esto? Con muchas horas, mucha dedicación, mucho cariño en cada cosa que haces e intentando hacerlo lo mejor que puedo o que sé y poniéndole, ya te digo, sobre todo mucho cariño y mucha paciencia. ¿Y donde te sientes más a gusto? Batuta en mano, componiendo, con el piano. Hay que decir que Paco también tiene actuaciones personales, es muy reclamado, sobre todo por instituciones, por administraciones públicas, pues para amenizar cualquier tipo de actos, todos ellos importantes. ¿Dónde está más a gusto Francisco Javier López Sanz? Me gusta todo lo que hago y por eso lo hago, porque son cosas que me gustan y que disfruto de hacerlas. Pero yo siempre cuando creo que lo que más me llama la atención es el crear algo, bien en la música o bien en el arte. Yo recuerdo siempre cuando era pequeño y veía un concierto por televisión y yo pensaba, digo, yo quiero ser el que está dirigiendo o el que ha escrito lo que están tocando. Sí. Obras musicales, marchas, por ejemplo, ¿cuántas puedes tener? Tengo unas 10, no he hecho muchas porque tampoco no me dedico profesionalmente a eso y le tengo mucho respeto a la gente que realmente son compositores. Yo, he estudiado música, conozco algo de algunas parte de la composición y me he atrevido a hacer algunas marchas, pero creo que unas 10, 12 puedo tener. Por ejemplo, Nuestra Señora de la Esperanza, titular de la Hermandad de la Aspiración aquí en Linares, tiene, si no recuerdo mal, ¿dos tuyas? Dos. Tiene dos, La Esperanza y Esperanza Nuestra. Fue la primera que hice, Esperanza Nuestra. ¿Y otras vocaciones también han recibido? Sí, también tienen marchas mías, sí. Aquí en Linares y fuera. Ajá. Y en lo que a la escultura se refiere, es una figura muy peculiar que nosotros queríamos que hoy conociera toda Andalucía. Aquí, en este taller que está muy cerquita de los estudios de PTV Linares, por cierto, somos vecinos, nos vemos muy a menudo, charlamos muy a menudo y cada vez que pasamos por la puerta pues decimos, ¿qué estará creando hoy Paco? Imágenes que tú creas, modelas, que tú creas, algunas son con sello propio, no son réplicas. No. ¿Qué más te pide la gente? ¿Réplica o una imagen original? Me piden de las dos formas. Algunos quieren tener alguna imagen conocida en su casa y realmente al final las que más me suelen demandar son las que no son réplicas, las que son modelado mío. Porque es una imagen que no es conocida y hay gente que dice, no, yo quiero tener en mi casa un Cristo o una Virgen, pero que no sea una réplica, y hay gente que quiere tener imágenes conocidas porque les tenga cariño, les tenga devoción. Por ejemplo, esta es tuya. Esta es mía. Esta es un modelado mío, o sea, no es... Tiene un copyright, ¿no? Sí, claro. Sujeto a que cualquier desalmado sí, se aproveche. Que lo hay. Que lo hay también, ¿no? Sí. Y de las imágenes ya conocidas, las que te encargan, ¿cuál es la que más sale?
Pues mira, por ejemplo, el Soberano Poder de San Gonzalo, la presentación al pueblo de la Hermandad de San Benito, hay muchas de las que tengo, el Gran Poder, tengo un catálogo ya amplio de imágenes y bueno, pues ya te digo, las que son más conocidas, las que tienen más devoción y son las que más me suelen pedir. ¿Cuál puede ser el lugar del mundo más lejano donde ahora mismo hay una obra tuya? Pues lejano yo creo que Argentina. Por lejanía diría que Argentina, pero hay en Estados Unidos, México, en Francia, Hungría, muchos sitios, pero creo que el más lejano es Argentina. Zappi, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites. Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV, una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. Zappi, más PTV. La diferencia está aquí. Este mes celebramos la fuerza de las mujeres y en PTV esa fuerza nos define cada día. Porque ser mujer es compromiso. Y en PTV el compromiso es nuestro hacia el cliente. Ser mujer es dar siempre el 100%. Por eso garantizamos el 100% de lo que contratas. Ser mujer es estar cuando más te necesitan. Estamos contigo las 24 horas, los 365 días del año. Ser mujer es poder elegir. Por eso en Zappi tenemos más de 160 canales y 18.000 títulos a la carta. Ser mujer es equilibrio. Y en PTV el equilibrio está en la mejor relación calidad-precio del mercado. Este año vamos a hacer más PTV que nunca. Más PTV que nunca. Se siente al conectar internet y televisión en caja natural. Regresamos de nuevo a Córdoba. Seguimos conociendo más detalles de los exornos florales y de su significado de la mano del reconocido artista cordobés Rafael Baró. ¿Cómo es esa conversación para tú ponerte de acuerdo, como bien has dicho, con los priostes, con los mayordomos? ¿Es algo fácil o te suele encontrar algún que otro inconveniente? No, yo, sinceramente, la suerte que he tenido es que en general en casi todas las cofradías que he trabajado me han dejado un poquito de libertad. Por supuesto, yo siempre, además soy una persona para eso muy cuadricular, yo siempre me adapto a lo que me piden. Cuando me dejan, entonces yo hago lo que me da la gana, pero en general yo me adapto a lo que me piden. Es verdad que muchas veces trabajamos con presupuestos que tampoco nos permiten muchas salidas de torno, ¿no? Que tenemos que hacer lo que podemos hacer en muchos casos, ¿no? Pero nosotros, pues normalmente yo, cuando me llama una cofradía, o bueno, ya la verdad que la mayoría de las cofradías con las que trabajo son de muchos años, ¿no? Entonces a mí me llama el prioste, me llama Rafael, y además han cambiado los priostes y seguimos trabajando. Pues me llama Rafael, mira que este año para los cultos hemos pensado este diseño de cera y a lo mejor aquí va a encajar esto un poquito más. Anoche precisamente estuve hablando con un prioste a las tantas porque digo, no me has dicho cómo lo quieres, como ya ves, coloca la cera, qué hueco queda, porque muchas veces hay que encajarla en los huecos de cera, entonces la jarra pues, no puede tener más de una medida. Hay cofradías que son para eso exquisitas y te mandan un planning con las medidas exactas. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y hay gente porque dice, haz lo que tú quieras, vamos a hacer 4 jarras, 3 centros y no sé qué. Y tú, lo que te apetezca, este año hemos decidido en color morado, en color rojo, o en blanco, o en rosa, ya depende de un poco la idea que tengan ellos. Y en muchos casos, pues me dicen, lo que tú veas, que esté bonito. Y entonces ahí también podemos nosotros trabajar un poco mejor,
porque podemos hablar con los almacenes, a ver qué flor ha venido, que esté bien y esté bien de precio. Entonces, también eso también te permite un poquito de margen para poder hacer cosas que a lo mejor en otro momento hubieran sido mucho más costosas, pero en ese preciso momento pues no hay demanda de ese tipo de flores, sale un poquito más barato. Entonces muchas veces me dice, ¿cómo me puedes cobrar lo mismo por esta jarra que lleva rosa, no sé qué, y lo mismo que otra que visité en esta época que llevaba claveles? Porque la flor venía así de precio. Ya para finalizar, hablabas de pues, la suerte de tener esa cercanía con las hermandades aquí en nuestra ciudad. Te pongo en un compromiso, imagino que esto no solo también es una pasión y un oficio, sino también pues mueve también la fe. Imagino que a lo mejor habrá alguna hermandad, tu hermandad, que cuando hace sus flores pues será diferente, ¿no? Para ti, ¿no? Claro, eso me dicen las demás. Dice, es que tú, para tu merced... Y yo siempre les digo, mira, yo intento trabajar igual de bien para todos, pero claro, es que yo la merced la monto allí con la Virgen. Y yo la estoy viendo, y claro, y es mi madre al final, es que es mi madre. Entonces, yo intento hacer lo mejor posible. Intento trabajar todo igual. Es verdad que allí también me dejan una libertad en que yo selecciono la flor a mi gusto. Y, hombre, un poco basándome en la idea que me da el prioste, pero siempre, pues yo digo... Y yo no sé, a lo mejor me inspira más, ¿no? Yo no digo que no. Pero yo intento ponerla a todo, porque yo soy... cofrade y mariano sobre todo. Entonces, cuando trabajo para las vírgenes, yo mi Virgen del Carmen es mi Virgen del Carmen y yo en julio la pongo lo mejor que puedo. Y la gente dice, ay, es que esta la pones mejor. Digo, no es que la ponga mejor, es que me sale mejor, pero no es que yo quiera. Era humano al final. Claro, es que... Y luego también depende de... Porque hay estilos que tienen su estilo y de ahí no te puedes salir. Entonces ahí tampoco tú puedes explayarte, ¿no? O expresarte. Pero sí es verdad que, hombre, hay veces que dices tú, a mí me hubiera gustado poner... Bueno, yo tengo dos cofradías que me encantaría ponerle las flores. Sobre todo para que... No, eso no te lo voy a decir, eso se queda para mí. Para la tumba. Porque es que creo que podrían evolucionar a unos niveles espectaculares. Pero bueno, cada uno, yo digo como todo, cada cofradía es un mundo y ellos sabrán lo que hace o no hace, ¿no? Esto es como todo, los vestidores, los priostes, porque claro, dice, ay, esta cofradía con un prioste bueno, fíjate tú lo que podrían hacer. Pues lo mismo con los floristas, ¿no? Pero es verdad que hoy en día, y de hecho Córdoba somos pioneros en eso, en Córdoba, yo me acuerdo en los años 90 y 2000, se ponía mejor la flor que en Sevilla. Luego en Sevilla vinieron varios que revolucionaron aquello, pero que en Córdoba, en el tema de flor, hemos sido muy pioneros y muy arriesgados en muchos casos y se han hecho cosas muy buenas que se han exportado fuera también. Lo que pasa es que hoy en día es verdad que eso, gracias a las redes sociales, lo inmediato de estas redes, pues la fotografía funde, entonces ya hoy en día está casi todo generalizado, ¿no? Y desde Huelva hasta Almería ves más o menos los mismos esonos florales, variados, entonces hay poca innovación. Volvemos a Granada para conocer más sobre el gran estreno de la próxima Semana Santa, el nuevo misterio que acompañará a Jesús de la Sentencia en su paso. El Domingo de Ramos, seguro que muchas miradas van a detenerse en las 3 escenas plasmadas en el paso. En Granada, el gran estreno de la Semana Santa de 2026, el misterio del paso de Jesús de la Sentencia, de la Hermandad de las Maravillas. Hablábamos con su hermana mayor antes y estamos ahora con Hugo García, el prioste de la hermandad, que un prioste en un día como este que está más nervioso, más feliz o más temiendo lo que se nos viene encima cuando tenemos que replantear ahora todo el misterio. Bueno, lo del misterio está estudiado, hemos presentado en el taller de Israel todas las imágenes secundarias con las medidas del tablero y la verdad que es una mezcla de sensaciones entre nervios, desahogo, es como un parto, porque es que han sido muchos años y ya por fin ver aquí, todas estas imágenes es un parto. Descríbenos el misterio, porque tenemos como varias escenas a lo largo del mismo. El misterio se compone básicamente de 3 escenas. Primero tenemos al lector y a un romano que lo presenta al pueblo y a la vez está intimidando al Señor. La segunda escena, justo detrás, tenemos otro romano que va a proceder a cortarle la cuerda y a liberar a Barrabás,
que aparece justo detrás mirando al Señor, con una cara también intimidatoria, pero con nobleza también. Y después ya en la última escena podemos ver a Caifás, a Claudia Prócula, a Poncio Pilato y al esclavo negro, que aparece Caifás intimidando a Poncio Pilato, hablando con él, intentando convencerle para que condene a Jesús y libere a Barrabás, y por otro lado Claudia Prócula pues suplicándole, teniendo una discusión con Poncio Pilato por ese sueño premonitorio que tiene ella de que no liberen a Jesús por quién es. Y el esclavo con la palangana para claro, y el lavarse la esclavo, mano. efectivamente. Y ya pues los ropajes, pues por ejemplo Claudia está... Cuéntame detalles, cuéntame anécdotas, podríamos decir ya, de las imágenes. Pues la verdad que hemos tenido muy buena sintonía con Israel, que él siempre hizo mucho hincapié en que las figuras secundarias se terminaban al 50% prácticamente en las vestimentas, son imágenes para vestir. Entonces nosotros siempre hemos tenido el objetivo de que más que sea un bombazo en redes sociales o que sea demasiado historicista, siga lo que es la línea de la hermandad, pero también siendo historicistas, teniendo una balanza. Por ejemplo, Claudia Prócula, las vestimentas de Claudia Prócula están inspiradas en un lienzo de Charles-Antoine Coypel, que se titula Psique abandonada por Cupido, de 1730, todos los ropajes, tiene... Buenos días, por favor. Perdón. No, sí. Tiene una túnica en color crema, de satén, de raso, con un batón, un peplos, un fajín de terciopelo azul atornasolado. Caifás igual, hemos estudiado todos los ropajes litúrgicos de lo que era el sumo sacerdote, efectivamente, cumpliendo, es igual que un sacerdote, cumpliendo todas las prendas, una por una, el fajín, la túnica, la falda, el peto, el camelauco. Que todo está estudiado. Todo, absolutamente, calones antiguos, terciopelo, todo muy lino. Lo último, ¿a ti cuál te gusta más de todas las imágenes? Yo estoy, a mí, esta tercera, la cola del misterio, Claudia Prócula, Caifás y Poncio Pilato, y Barrabás también me gusta muchísimo. Luego se va a renovar también ya en otros años lo que son las columnas, y un poco la impronta, ¿no? de la escena. Sí, las columnas, primero tenemos que ver cómo se compone todo el misterio en lo que es el tablero, y las columnas tenemos previstas estrenarlas en 2027-2028. Pues nada, pues la veremos también y quedará todo completísimo. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Priostía, a trabajar ahora, que luego tendréis ya ganas de verlo en el paso, con el Señor, y todo ya dispuesto para salir a la calle. Tenemos besapiés, triduo, traslados, tenemos Bella Crucis, todo. Feliz Cuaresma. Igualmente. Ya lo ven, el gran estreno de esta Semana Santa en la capital granadina. Volvemos la mirada a Málaga para continuar con nuestro diálogo con el joven imaginero Juan José Postigo y seguir así conociendo su obra desde el interior del taller, que se encuentra ubicado en la localidad que lo vio nacer, Alhora. Bueno, pues estamos viendo ahora mismo digamos, el proceso inicial para concebir una obra de imaginería. Coméntanos un poquito, Juan, ahora mismo cuál sería esa primera parte del proceso. Bueno, es la primera parte del proceso, ¿no? El modelado de la obra, que aquí pues todos los artistas pues se tiran al barro, nunca mejor dicho, y pues aquí damos volumen a lo que se va a realizar en un futuro en madera o en otro material, o incluso el barro. Aquí vemos que además trabajas con las manos para ciertos detalles, pero luego también utilizas otro tipo de herramientas. Sí, bueno, tenemos distintas herramientas, los palillos de madera, ¿no? de modelar, que algunos pues son comerciales y otros pues me los fabrico yo. Por ejemplo, ese plano que tienes en mano, ¿para qué serviría? Este es mi palillo mágico. Con este es con el que yo siempre trabajo. Es el que más utilizo. Y pues tanto para pegar las pellas de barro y haciendo más o menos los planos, ¿no? Porque tiene como una forma de cuchillo, ¿no? Que me viene muy bien para los planos cóncavos y convexos. Y tanto para eso como para cortar el mismo barro o las partes pequeñas, pues utilizo la punta. Es como mi herramienta que me utilizo, ¿vale? ¿Y qué otras podríamos ver, por ejemplo? Pues mira, aquí están la parte de los ahuecadores, ¿vale? Que son
pues esos ahuecadores para poder escarbar, ¿no?, en este material, en este barro, pues para poder dar las concavidades aún mejor a la pieza, ¿no? Jugar con los diferentes volúmenes. Claro, al fin y al cabo tenemos que jugar con los volúmenes, con las luces, con las sombras. Y también imágenes que me imagino que por dentro necesitan ir huecas, usamos también estos materiales. Exacto, este tipo de herramientas pues la utilizamos para ahuecar las imágenes, para... Que pesen un poquito menos también. Exacto, y sobre todo para poderlas meter en el horno. Es importante de que las imágenes pues estén ahuecadas. ¿Hay alguna otra herramienta que sea también de uso imprescindible? La verdad que, bueno, se utiliza pues... No me gusta mucho, pero en algunas partes pues sí utilizo las esponjas para alisar, aunque después siempre termino alisando con el mismo palillo, ¿no? Cuando está el barro en estado de cuero. Y también vemos el agua, que es un imprescindible. Claro, ya te comentaba, materias vivas, materias primas y materias vivas, que es el barro, ¿no? Ese barro que también utilizaban nuestros antepasados, ¿no?, para hacer este tipo de imaginería. Hablamos de que el barro es un elemento, un material muy maleable, pero para que sea tan maleable como lo que tienes en la mano, como lo que estás trabajando, tienes que estar humedeciéndolo constantemente. Sí, bueno, es verdad que ahora estamos en un tiempo más húmedo, pero cuando llega el verano, imagínate, Gloria, pues con el pulverizador, pues humedeciendo la pieza y tal, para que pues se pueda trabajar. ¿Y aquí ahora mismo en qué estamos trabajando? Coméntanos un poco. Pues mira, esto es un encargo que estoy haciendo con mucha ilusión. Es una Virgen de los Remedios para la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de Ardales. Es una Virgen que va a coronar la fachada de esa parroquia, ¿no?, en una hornacina, que antiguamente pues se supone que había una Virgen de barro, de terracota, en la fachada, y pues se perdió y la van a recuperar. Nos detenemos de nuevo en Sevilla, en el taller de Lourdes Hernández. En su obra destacan imágenes de talla completa con complejos ropajes dorados en oro fino y ricamente estofados al temple, que imprimen a la obra de siglos de historia. Analiza con nosotros también el estado actual del gremio, la necesidad de unir esfuerzos y de dignificar aún más el sector muy maltratado y poco fiscalizado desde su puesta en marcha hace ya siglos. Aquí en el taller el equipo se va alternando. Son dos personas, por ejemplo, Irra, que es escultor también, que viene algunas mañanas, e Irene, que ella tiene su faceta más en la pintura, pero que también hace sus cosas, o sea, su tema de escultura, que viene también por las mañanas, ¿no? Luego, por otro lado, pues hay también compañeros, amigos, conocidos, que vienen y echan algunas tardes, porque en este mundo hay muchísimas personas aficionadas que sus ratos libres les gusta dedicarlo a poder estar, por ejemplo, en un taller y ayudar a un maestro, ¿no? Pues mira, un día normal en el taller es llegar a las 9:30 de la mañana, estar hasta las 2:30, las 3. Ya te digo, nos ponemos la radio. Yo a lo mejor estoy, como estoy ahora, terminando la Claudia Prócula de modelar. Mi compañero pues está aquí tallando, el otro está ahí pintando, charlando de nuestras cosas, riéndonos en muchas ocasiones. Por las tardes, pues yo vengo a lo mejor a las 5:30, 6 de la tarde, estoy hasta las 9, 10 de la noche, lo que se necesiten. Pues mira, ahora actualmente, que son principalmente las figuras que veis aquí, estamos trabajando un paso de misterio para Valencia, que es la presentación del Eceomo, que lo tenemos que entregar en febrero del 2027, porque es la presentación, hacen el centenario. Luego, por otro lado, pues también estamos trabajando para la Catedral de Valencia,
que estamos haciendo un Belén a tamaño natural de talla completa, que este es el San José, que irá dorado y estofado, y también se presentará en las Navidades del 2026, se estrenará. Luego también estamos trabajando individualmente, estamos trabajando el misterio de el Tres Caídas de dos hermanas, realizando figura por figura, no el conjunto entero como es en este caso de Valencia. Y se entregará también una hebrea para el paso de misterio. Por otro lado, pues estamos trabajando aquí en Sevilla para la Esperanza de Triana, que estamos haciendo el marmoleado del retablo del Cristo de las Tres Caídas y terminando el medallón que en su día coronaba, digamos, lo que es la altura, la parte principal del retablo, que se hizo en madera, pues ahora lo estamos también estofando y se presentará en junio. Lo primero de todo es presentar un boceto a escala a la hermandad, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues estamos hablando de este misterio, ¿no? Pues un boceto a escala del misterio, que ese boceto ahora mismo actualmente está en la Casa Hermandad, ¿no? Una vez que ese boceto ha sido aprobado, entramos ya a modelar lo que son las obras o las piezas principales. En este caso, por ejemplo, estáis viendo que se está modelando la cabeza de la Claudia Prócula y aquí atrás estáis viendo el romano, ¿no? El romano ya está tallado y está en proceso de estucado. Entonces, una vez que se ha hecho el modelo, ese modelo se pasa a la saca de punto. La saca de punto no es más que un pantógrafo mecanizado por el que la figura, en este caso, por ejemplo, se ha modelado en barro, se pasa a madera, o bien ampliando la escala, o bien de igual a igual, como es en el caso, por ejemplo, de la cabeza que se está haciendo de la Claudia Prócula. Y a partir ya de ahí, nosotros tallamos la pieza, que es lo que estamos haciendo aquí, tallar y afinar la pieza. Una vez que se ha terminado el proceso de talla, pues viene el proceso de estucado, que es lo que se está viendo más atrás, es darle esta especie de yeso a la escultura, que luego se lija y lo que se hace es una preparación o una cama para el proceso de policromado. Y luego ya pues entramos en el proceso de la pintura, del policromado, que en el caso de las imágenes que van en oro fino, como será por ejemplo este, que llevará todos los ropajes en oro fino, pues se trabaja con el temple al huevo, haciendo los decorados de la ornamentación que va a llevar el tejido. Y en el caso de las encarnaduras, pues se trabaja, digamos, con la policromía al óleo, el pulimento de óleo, que es a través de capas de veladura, dando distintas capas en donde se van metiendo las distintas tonalidades hasta dar la pátina final. Para entender por qué la Semana Santa de Linares fue declarada de interés turístico nacional de Andalucía en 1998, hay que mirar y sobre todo escuchar a sus bandas de cabecera. Un fenómeno que no existe en ningún otro lugar y que nació de una apuesta valiente en 1969. Nuestro compañero Antonio Robles habla con Antonio Martín García, fundador de la Banda del Santísimo Cristo de la Expiración. Él vivió aquellos inicios con apenas 10 instrumentos y el orgullo de vestir el hábito penitencial, prendiendo la mecha de lo que hoy es la mayor seña de identidad de la Semana Santa liranense. Una de las señas de identidad de la Semana Santa de Linares, que la diferencia de todas, son sus bandas de cabecera, las bandas que abren el cortejo procesional, las estaciones de penitencia en muchas de nuestras hermandades y cofradías aquí en Linares. Desde el año 1998, Linares tiene un sello de distinción, interés turístico nacional en Andalucía. Sin duda alguna, las bandas de cabecera influyeron mucho para que se le concediese ese sello. Hoy en Andalucía, en Cuaresma, queremos conocer el origen de las bandas de cabecera, y ese origen radica en la Hermandad de la Expiración y Esperanza, y concretamente en la Banda del Santísimo Cristo de la Expiración, fundada en el año 1969 por este señor, que es una institución en Linares que yo tengo aquí a mi lado y que se llama don Antonio Martín García. Don Antonio, buenas tardes. Bueno. 1969. Reza la historia que eran 6 cornetas, 3 tambores
y un timbal, músicos, hermanos de la cofradía, que ya vistieron su traje de estatutos. Aquí, en San Francisco. En el patio. Aquella banda vino a sustituir a los antiguos soldados romanos de entonces, los que procesionaban con la expiración. No, y seguían procesionando, y seguían. Pero ya la banda iba al principio de todo. Sí, sí, sí. Esa es inamovible. Es de cabecera y ya está. No hay más. Don Antonio, ¿y los músicos no le decían, director, que es muy difícil tocar con el capeluz? Sí, es difícil. Y conseguimos que bajaran mucho el capeluz. Y luego ya con el paso de los años ya se fueron incorporando nuevas cuerdas, se fueron incorporando más instrumentos, más melodía, que es lo que caracteriza a las bandas de cabecera y particularmente la expiración. Sí. Las marchas van muy bien preparadas, arregladas, para lo que teníamos, para la gente que teníamos, pues, arreglado para eso. Pero ya para terminar, supongo que para usted, como fundador de las bandas de cabecera, fue la primera, por eso es la decana, la de la expiración, el hecho de que hoy algunas se han perdido, pero muchas hermandades siguen manteniendo las bandas de cabecera. Eso supongo que es un orgullo para usted, ¿no? Sí, casi todas las hermandades tienen bandas de cabecera, el Nazareno, por ejemplo, el Rescate, en fin. Y algunas las tuvieron y se perdieron. ¿Sí? Algunas las tuvieron, digo, y se perdieron. Sí, el Prendimiento la tuvieron y desaparecieron. Por entonces sus músicos eran fijos, ¿no? Eran hermanos de la cofradía y tocaban en esa banda. Sí, sí, eran hermanos y tocaban en la banda. Cueva, ¿sí? Sí, que ha sido hermano mayor, que al hijo del presidente de la agrupación, sí. Eso desde chiquillo, y Cueva a tocar la corneta. Sí, ha habido mucha gente que tiene su origen musical y origen cofrade también, porque usted tenía músicos, y ya terminamos, muy jovencitos, ¿verdad? Sí. Que se han ido formando en la banda de la expiración. Era usted un director muy exigente. Y muchos que hicieron caso mío, y yo les dije, ir al conservatorio, no seáis tontos, tú tienes condiciones, y ahí lo tienes. ¿Era muy exigente usted como director, don Antonio? No exigente, me gustaba el pan vaca y el vino. Ya está. Pues con la banda de cabecera hay una historia muy amplia, muy larga, son décadas y décadas. La decana es la de la banda de la expiración. Esa es la decana, la primera en fundarse en 1969, que hace ya de estos 57 años, que se dice pronto. Estamos ensayando aquí en el patio y los vecinos nos echaron. Se quejaron los vecinos, tuvimos que irnos. Bueno, uno de los problemas de los ensayos de la banda son esas precisamente. Esa conciliación entre vecindario y banda todavía no se ha solucionado. Luego después pues nos dieron la plaza de toros. Y así, casi sin darnos cuenta, se nos ha ido un programa más de Andalucía en Cuaresma, una noche más que como cada semana hemos querido compartir con todos ustedes para seguir viviendo este tiempo tan especial que nuestra tierra se siente de forma única. Hemos recorrido Andalucía hablando de lo que ya empieza a tomar forma para la próxima Semana Santa, de estrenos que verán la luz en nuestras hermandades, del arte, de la imaginería, de esos exornos florales que vestirán los pasos con color y de tantos detalles que, aunque a veces pasen desapercibidos, forman parte del alma de nuestras cofradías. Hemos estado en Linares, en Sevilla, en Córdoba, en Málaga y en Granada, asomándonos a talleres, hermandades y rincones donde la Cuaresma ya se vive con muchísima intensidad, lugares donde manos expertas trabajan con paciencia, con fe y con cariño para que cuando llegue la Semana Santa todo esté a la altura de lo que nuestras tradiciones merecen, porque la Cuaresma también es eso, preparación, ilusión, nervios contenidos y muchos corazones latiendo al mismo compás. Nosotros nos despedimos por hoy,
pero recuerden que el próximo viernes volveremos a entrar en sus hogares a partir de las 10 de la noche con un nuevo programa de Andalucía en Cuaresma. Y cuando volvamos a vernos, el calendario habrá seguido avanzando y quedarán 17 días para que amanezca el Domingo de Ramos, 17 días para que las puertas de los templos vuelvan a abrirse, para que el incienso vuelva a dibujar caminos y para que Andalucía entera vuelva a latir al ritmo de sus cofradías. Hasta entonces, disfruten de la Cuaresma, vívanla, siéntanla y cuenten los días. Muy buenas noches.